Hola amigos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Gracias por estar ahí en sus hogares. Les invito a que tengan acceso a una Biblia. Según vamos a estudiar juntos una parábola que tiene forma de historia. En la Biblia, las historias, aparte de ser reales, llevan en sí mismos un concepto de parábola. Nos comunican también una historia. Por ejemplo, les voy a dar una serie de ejemplos antes de estudiar la del día de hoy. La Biblia nos dice en Juan 9 que Cristo no resucitó, le dio vista a un ciego que había nacido en esa condición, había nacido ciego. Y cuando ese hombre encontró a Cristo, Cristo le dio o le devolvió la vista. Pero había nacido ciego. Esa historia es real. Existió un hombre que nació ciego y que cuando Cristo se cruzó en su camino, Cristo le dio la vista. Pero al mismo tiempo nos da una lección para nosotros, una lección objetiva de una verdad divina. El hombre en la parábola no tiene nombre. Normalmente suelo decir a las personas con las que estudio la Biblia, si usted encuentra un personaje en la Biblia y no encuentra el nombre de ese personaje, ponga el suyo. Entonces, tanto usted como yo hemos nacido ciegos. Hemos nacido en este mundo de oscuridad y tan solo cuando Cristo se ha cruzado en nuestro camino, Él nos ha dado la vista. Y por eso podemos decir que estaba perdido y ahora estoy encontrado, que estaba ciego y ahora veo. Entonces, era una historia real, pero que al mismo tiempo nos revela verdades espirituales, de la misma manera que las parábolas lo hacen. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cayeron sobre Egipto 9 plagas que derribaron cada uno de los dioses de Egipto. El río Nilo era un dios para los egipcios y sin embargo fue infectado con sangre. Los insectos eran dioses para los egipcios y sin embargo Dios mandó plagas con esos insectos. El sol era un dios para los egipcios y el Señor hizo que hubiera una oscuridad. Los elementos eran dioses para los egipcios y Dios mandó granizo y mandó desastre a través de los elementos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de esas 9 plagas, ninguna de esas 9 plagas hizo consiguió que el pueblo de Israel fuera dejado libre. Tan solo la última, con la muerte del Cordero, cuando la sangre estaba puesta sobre los dinteles de la puerta, fue entonces que el pueblo de Israel fue liberado, fue sacado de Egipto. De la misma manera, usted puede que haya tratado diferentes maneras, diferentes religiones, incluso religiones cristianas o que muestran un cristianismo, pero que no tiene poder en ella. Porque el único poder es encontrado en Cristo. Y el único poder para que usted sea salvo es cuando Cristo está sobre el dintel de sus casas, sobre el dintel de sus frentes y sobre el dintel de sus corazones. Cuando el Cordero está y la sangre del Cordero es la que le ha limpiado a usted, es la única plaga que puede liberarle a usted del pecado. Entonces, a pesar de ser una buena historia, a pesar de ser una historia real, lleva en ella una lección objetiva. Y la Biblia está llenita de ellos. En el día de hoy, quiero que vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, nos muestra una historia real. De hecho, que se repite en Marcos 5.
y también en el libro de Mateo. Es la historia conocida como la mujer que toca el manto de Jesús y es sanada. Esta mujer tenía una enfermedad y sufría de hemorragias continuas. Años atrás conocí a una mujer que por más de 16 años, después del nacimiento de su primera hija, sufría de hemorragias continuas. Luego, nosotros le mostramos cómo Dios tiene un plan de salud para estos tiempos, cómo a través de una dieta sana y un ejercicio adecuado, etc., el Señor puede llegar, si es su voluntad, a restaurar la salud de muchas personas. Y en el caso de ella, después de 16 años, con un cambio de dieta, siguiendo lo que la palabra de Dios había declarado que es debido comer y aquello que no se debe comer, sus hemorragias, después de 16 años, se acabaron. Por eso que cuando leo esta historia de esta mujer con una hemorragia por 12 años, siempre me viene en mente aquella señora. Es una historia real, un caso real de una mujer que tenía hemorragias continuas por 12 años. Y cuando sabe que Cristo viene y está pasando cerca de donde ella está, ella va y le agarra del manto. Y al agarrarle del manto, ella es sanada. Vamos a leer la historia que se encuentra en Lucas 8, versículo 43 al 48. Una mujer que padecía de hemorragia desde hace 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno le había podido sanar, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido. Tocó el borde del vestido de Cristo y al instante se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, Pedro respondió, Maestro, es la gente que te aprieta y oprime. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que ha salido poder de mí. Al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante toda la gente por qué lo había tocado y cómo en el acto había quedado sana. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Esta mujer que por 12 años estaba sufriendo estas hemorragias, había tratado diferentes doctores, diferentes curanderos, métodos. Así como comentábamos antes que 9 plagas cayeron sobre Egipto y ninguna de esas 9 consiguió sacar al pueblo de la esclavitud, ninguna de las otras opciones, doctores, curanderos, etc., pudieron conseguir sanar a esta mujer. Tan solo Cristo puede dar la verdadera sanación. Y en este caso fue una sanación física, en el cual su condición de sangre fue restaurada, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo también a la fe de la persona. Muchos de nosotros buscamos en diferentes caminos para llenar ese vacío que tenemos. Es como que nos estamos desangrando por dentro. Nuestra vida es un total caos y no sabemos dónde ir y nos sentimos perdidos y tratamos el budismo, tratamos el espiritismo, tratamos el judaísmo, tratamos el cristianismo, pero no tratamos a Cristo. Tratamos el cristianismo, pero no tratamos a Cristo. Y eso es una gran tragedia. Es la tragedia del cristianismo de hoy en día, en el cual es una religión de formas, sin Cristo, sin el poder, que viene y emana de Él para sanar nuestros corazones, porque es la principal sanación a la que Cristo está dispuesto a entregarse en cuerpo y alma. La sanación de nuestros corazones y el darnos vida y vida eterna. Aunque haya muchos que tengan que padecer y dormir el sueño de la muerte, pero la promesa está para ellos que están en Cristo y que han tocado el manto de Cristo, de ser resucitados para vida eterna. Esta señora había tratado
diferentes personas, había tratado diferentes caminos. Y el tiempo iba pasando, 12 años, y ya estaba arruinada. 12 años perdidos, dinero perdido, esperanza perdida. Y cuando escuchó que Cristo venía, en su corazón fue el último grito de esperanza y dijo, uno más y no más. Tal vez este sea el que me pueda sanar a mí. Había escuchado las historias, había escuchado los testimonios de otras personas y eso, a pesar de que su esperanza estaba por los suelos, le dio valor suficiente como para tratar a Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes han tratado tantas cosas, han sido defraudados por tantas gentes, que cuando ahora escucha de Cristo, muchos de ustedes dicen, yo ya no quiero tratar más. Pero de la misma manera que Cristo no defraudó a esta señora, nunca te defraudará a ti. Si es Cristo lo que estás encontrando, Él te sanará. Y estoy hablando de la sanación del corazón. Estoy hablando de la sanación de la esperanza. Y estoy hablando de ese regalo que te da de vida eterna. Cristo no te defraudará. El cristianismo de hombres, puede que sí. ¿Por qué? Porque no hay poder en ello. Pero la religión verdadera de Cristo y Cristo mismo, nunca te defraudará. No significa que no haya problemas, no significa que no pases por dificultades y valles negros y oscuros, pero Él estará a tu lado siempre. Y esto es lo que esta señora encontró. Encontró su sanación al estar en contacto con Cristo. Y no solo en contacto con Cristo, sino que la Escritura nos dice que le agarra del borde de su manto. ¿Saben? Hay una ley, una ley escrita en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 16, que nos dice que todo varón en Israel debería tener un color azul, una franja de color azul alrededor de su manto. Incluso a día de hoy, esos son los colores de la bandera de Israel. Y cuando uno ve ceremonias típicas en Israel a día de hoy, siempre ve que cuando se ponen, por ejemplo, ese manto sobre su cabeza o los rabís, están vestidos con un traje típico, tienen en sus bordes, en el borde de las mangas y en el borde de la túnica, tienen una franja azul. Y la razón por la cual tienen una franja azul es porque está mandado en el libro de Números para que les recuerde de algo, para que les recuerde de la ley. Era un símbolo. Cuando mi mano va a hacer algo malo, para que yo vea sobre mi mano el color azul que había de recordarme a la ley. Cuando mis pasos iban por caminos malos o a lugares donde no debería yo ir, cuando yo mirara a dónde iba caminando, viera el color azul y me recordara y me acordara de la ley de Dios que me diría, no estés por estos caminos, hijo mío. Estos caminos o esas actitudes o esas acciones no son correctas. Entonces, era una parábola. Ese manto con esa franja azul era una parábola aparte de una ley, de un mensaje que era retransmitido, era presentado al pueblo. Ahora bien, esta señora le agarra a Cristo y le agarra de la esquina de su manto. Y Cristo era un hombre judío. ¿Qué color agarró esa señora? El color azul. El color que recuerda de la ley. Sin embargo, cuando ella se miraba sus ropajes toda la noche, no veía color azul. Veía color rojo, color escarlata. Y en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 1, nos dice que el color escarlata es el color del pecado. Es el color de la muerte. Cuando ella miraba
la realidad de su vida, el color de sus ropajes, llevaban el color impregnado de la sangre, el color impregnado de la muerte, el color impregnado del pecado. De una persona en un mundo de pecado que no ha podido guardar la ley. Y sin embargo, había un individuo que estaba caminando por su calle. Un individuo que la Biblia nos dice que cumplió la ley. Un individuo con un manto. Y ella, en ese mundo de pecado y una realidad del pecado propio, agarró el manto y la ley, no que ella cumplió, sino que Cristo cumple por nosotros. Que Cristo cumplió por nosotros. Y cuando nosotros agarramos de esa esquina del manto de Cristo, donde está el color azul de la ley, estamos uniéndonos a Él por fe. Y ese camino que Él caminó en integridad y de acuerdo a la ley, ahora se convierte en un camino nuestro. Y cuando nosotros nos conectamos a la ley que Cristo guardó en la figura de Él mismo, nuestro pecado es sanado. Nuestra sangre para, porque Él la derramó por nosotros. Esta sangre que paró en esta mujer simboliza la sangre que fue derramada por Cristo en el Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz y su sangre goteó hasta que la muerte fue sacada de Él, fue esa sangre que fue quitada de esa mujer. Nosotros le damos nuestro pecado a Él, Él muere por nuestro pecado, Él derrama la sangre que nosotros deberíamos estar derramando por nuestras acciones, por nuestras motivaciones perversas, egoístas, por nuestras actitudes, por nuestros caminares. Esa sangre que nosotros deberíamos estar derramando, Cristo la derrama por nosotros en la cruz. Y ese azul que no tenemos, esa ley justa que ha sido guardada, o que debería ser guardada y que nosotros no hemos sido capaces de guardar, Él nos la da cuando nosotros la cogemos y nos aferramos a ella. Nosotros le damos el rojo, Él nos da el azul. Él nos da su justicia, nosotros nuestro pecado. Y cuando eso ocurre en la vida de esta mujer, y Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Ella se acobarda y no quiere decirlo. Pero Jesús no pasa de largo. Y se da la vuelta y le dice, y pregunta nuevamente, ¿quién me ha tocado? Y ella declara, fui yo he sido sanada. Como todos aquellos que realmente han sido sanados por Cristo, que su pecado ha sido traspasado a Cristo y la ley que Cristo cumplió en la justicia de Cristo ha sido ahora imputada en nosotros. De esa misma manera, aquellos que han sido sanados por Cristo declararán que por Él han sido sanados. Siempre me pone un poquito dudoso cuando un cristiano se avergüenza de declarar que es cristiano. Cuando un cristiano se avergüenza de declarar que es sano, su vida es sanada, tiene vida eterna dada por Cristo Jesús, porque se aferró por fe a aquel que era sin pecado. Agarró el manto de color azul, de la esquina azul, el manto que me dice que ese hombre no tenía mancha y caminó sin mancha en este mundo para darme su vida y la imputarla sobre la mía, para que cuando Dios me mire, no me vea a mí, ni el color rojo de mi sangre, sino su justicia y el color azul sobre mí, el manto de Cristo sobre mí.
es una historia hermosa que tiene otras ramificaciones. Aparte de declarar quién le había sanado, aparte de alzarse, aparte de darse cuenta que al agarrar a Cristo, ella tenía ahora vida, y no solo vida por este mundo, la vida más importante, la que realmente cuenta, la que Dios quiere darnos, la vida eterna. Jesús le dice lo siguiente: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, porque la salvación en Cristo no se consigue con obras. La salvación en Cristo se consigue por fe de que su vida fue sin mancha, por fe de que agarrando su vida, Él la impone sobre la nuestra, por fe que cuando Él murió, murió por mí, que no murió por sí mismo, que cuando yo miro la cruz, Cristo no murió por sí mismo. Yo he de mirar esa cruz y darme cuenta que esa cruz y ese hombre muerto en esa cruz soy yo, porque Él murió por mí. Y por fe en ello, por fe de que mi pecado ha sido perdonado, por fe en ello, agarrando por fe a ello, a ese concepto, yo soy salvo. Y tú también, si así lo eliges. Esta mujer tenía por 12 años una hemorragia, un flujo de sangre, por 12 años. Cuando nosotros vemos el capítulo, nos damos cuenta que esta mujer da con Cristo o le alcanza en las calles cuando Cristo iba de camino a resucitar o a levantar de la muerte a una joven. Era la conocida hija de Jairo. Había una niña, hija de un líder en Israel, que estaba enferma. Y para el tiempo en que su padre va y pide a Cristo que venga a su casa para sanarla, otros vienen y le dicen: Jairo, deja ya a Cristo porque tu hija ya ha muerto. Tu hija, joven, doncella, ya ha muerto. Qué curioso, porque la historia nos dice que la mujer de sangre era una mujer mayor, una mujer ya formada, una mujer madura en años. Y al mismo tiempo ella recibe sanación, según Cristo va también a sanar a otra mujer. Pero esta mujer es joven, esta mujer es doncella, tiene la piel firme. La Biblia nos dice lo siguiente. En el versículo 41 del mismo capítulo de Lucas nos dice: entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa, porque su hija única, de 12 años, estaba muriendo. Esto es una historia, pero es más que eso. Y hay muchas más lecciones tan solo de esta historia. Esta hija joven, esta mujer joven, tiene 12 años. Y la mujer vieja, la que tiene el flujo de sangre, las hemorragias continuas, las ha tenido por 12 años. ¿Qué es una mujer en las Escrituras? De acuerdo a las Escrituras, una mujer representa a la Iglesia. Esposos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a la Iglesia. Las referencias tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento nos indican que es una manera de expresión que Dios utiliza a la hora de referirse a su Iglesia. La habla como mujer que está desposada para un solo esposo. Ahora tenemos una mujer vieja, 12 años, flujo de sangre. Y tenemos una mujer joven, 12 años, que va a ser levantada.
una iglesia vieja, 12 años, con tema de sangre continuo, con hemorragias continuas de sangre. Una mujer joven, sin hemorragias, que va a ser levantada. El número 12 en las Escrituras significa liderazgo. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 jueces, 12 apóstoles nuevamente en el Nuevo Testamento después de que Judas falleciera, 12 fundaciones en la Nueva Jerusalén, 12 puertas, significa 12 es el concepto de liderazgo. Entonces, ¿qué iglesia era vieja en el tiempo de Jesús y mantenía el liderazgo de los oráculos de Dios, la información de Dios, los mandamientos de Dios, la historia de la creación, etc.? ¿Qué iglesia? La iglesia judía, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Qué iglesia nació a raíz de la venida de Cristo? Una iglesia joven, y tomó el liderazgo, el número 12, y los oráculos y el testimonio de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento. Cuando una llega, la otra desaparece. Nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, nos dice la siguiente acerca de la iglesia vieja del Antiguo Testamento. Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios mismo. La iglesia del Antiguo Testamento tenía una hemorragia, un flujo de sangre continuo. La iglesia del Antiguo Testamento, aquella que era la líder, que llevaba los oráculos de Dios, tenía que matar a becerros, a toros, a machos cabríos, a ovejas, a corderos, a pájaros, derramando sangre en un sistema de sacrificio continuo, ofreciendo la sangre continua. Pero cuando llegó Cristo, que era el cual todas esas imágenes anunciaban, por su muerte única y por su sangre única, los sacrificios cesaron, la hemorragia cesó. La iglesia antigua fue sanada y no más hemorragia, no más sacrificios de corderos, no más sacrificios de becerros. Y una nueva iglesia joven nació, la iglesia del Nuevo Testamento. Y Cristo ahora, nuestro sacerdote, ofrece su sangre en el templo celestial por ti y por mí. Espero que aproveches esa oportunidad de sanación que Él te ofrece. Nos vemos en el próximo estudio. Dioses para los egipcios, y Dios mandó granizo y mandó desastre a través de los elementos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de esas 9 plagas, ninguna de esas 9 plagas hizo consiguió que el pueblo de Israel fuera dejado libre. Tan solo la última, con la muerte del Cordero, cuando la sangre estaba puesta sobre los dinteles de la puerta, fue entonces que el pueblo de Israel fue liberado, fue sacado de Egipto. De la misma manera, usted puede que haya tratado diferentes maneras, diferentes religiones, incluso religiones cristianas o que muestran un cristianismo, pero que no tiene poder en ella.
Porque el único poder es encontrado en Cristo. Y el único poder para que usted sea salvo es cuando Cristo está sobre el dintel de sus casas. Y cuando ese hombre encontró a Cristo, Cristo le dio o le devolvió la vista. Pero había nacido ciego. Esa historia es real. Existió un hombre que nació ciego y que cuando Cristo se cruzó en su camino, Cristo le dio la vista. Pero al mismo tiempo nos da una lección para nosotros, una lección objetiva de una verdad divina. El hombre en la parábola no tiene nombre. Normalmente suelo decir a las personas con las que estudio la Biblia, si usted encuentra un personaje en la Biblia y no encuentra el nombre de ese personaje, ponga el suyo. Entonces, tanto usted como yo hemos nacido ciegos. Hemos nacido en este mundo de oscuridad y tan solo cuando Cristo se ha cruzado en nuestro camino, Él nos dintel de sus frentes y sobre el dintel de sus corazones. Cuando el Cordero está y la sangre del Cordero es la que le ha limpiado a usted, es la única plaga que puede librarle a usted del pecado. Entonces, a pesar de ser una buena historia, a pesar de ser una historia real, lleva en ella una lección objetiva. Y la Biblia está llenita de ellos. En el día de hoy, quiero que vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, nos muestra una historia real. De hecho, que se repite en Marcos 5 y también en el libro de Mateo. Es la historia conocida como la mujer que toca el manto de Jesús y es sanada. Esta mujer tenía una enfermedad y sufría de hemorragias continuas. Nos ha dado la vista. Y por eso podemos decir que estaba perdido y ahora estoy encontrado, que estaba ciego y ahora veo. Entonces, era una historia real, pero que al mismo tiempo nos revela verdades espirituales, de la misma manera que las parábolas lo hacen. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cayeron sobre Egipto 9 plagas que derribaron cada uno de los dioses de Egipto. El río Nilo era un dios para los egipcios y sin embargo fue infectado con sangre. Los insectos eran dioses para los egipcios y sin embargo Dios mandó plagas con esos insectos. El sol era un dios para los egipcios y el Señor hizo que hubiera una oscuridad. Los elementos eran Hola amigos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Gracias por estar ahí en sus hogares. Les invito a que tengan acceso a una Biblia. Según vamos a estudiar juntos una parábola que tiene forma de historia. En la Biblia, las historias, aparte de ser reales, llevan en sí mismos un concepto de parábola. Nos comunican también una historia. Por ejemplo, les voy a dar una serie de ejemplos antes de estudiar la del día de hoy. La Biblia nos dice en Juan 9 que Cristo le dio vista a un ciego que había nacido en esa condición, había nacido ciego.